Encantada. Bueno, vamos a pasar para adentro. Sí. Encantada. Yo soy Juan Martín. Y así se ve. Ay, también. ¿Dónde vamos? ¡La rubia! Anda. Bertajo, por Cris Hurtajo, me parece. Sí, a eso lo llevaba él. ¿Flores? Anda. ¡Ya no estaba! Pero todas las tardes, algunas tardes sale a pasar el mismo. Él por la mañana va a tomar café a lo mejor a las Un montón de pájaros. Primo segundo, la madre de la prima. ¿No lo han hecho nuevo, no? No, ya hace unos pocos de años que la hicieron. No me acuerdo cuando murió Ramón. Yo cada 5 años. El enfermero estaba pero el pueblo no se ve ya. Sí, ya huele. ¿Por qué? Venga. Bueno, pero el pueblo habrá visto en fotografías, ¿no? Sí, sí. Una casa. ¿Por qué nos ponéis ¿Por qué nos ponéis toda la puerta de la ermita? Vamos a echarme una foto. Anda, si no Allí importa. arriba, ¿no? Ahí arriba, si podéis, sí. Nos echamos una foto. Venga. Diego José, pues ustedes somos de mi tocayo. Diego José. Porque yo soy José también, ¿sabes? El que le preguntaba. ¿Él es? ¿Se lo ha dicho papá? ¿Él es el presidente La federación. de la federación? De la Federación Rosario de Peñarrubia. Todo. Rosario, ¿y Rosario qué? Abierto ahora y está La patrona. La patrona. ¿Y dónde está la patrona ahora, Diego José? Y yo con una alma. Y es el trono que hemos tenido. Y después hemos hecho un trono igual a las mismas medidas, que no tenemos de meter. Lo que es el ayuntamiento, este es el cosón. claro. Este es el cosón. Pero otro que hacemos solicitamos al ayuntamiento. Allí, en aquel foto de allí, esto era como antes, esto era la estación de Peñarrubia. Pero tu nieto Andrés también. Claro, era una pedanía. A ver, ¿quién está ahí? ¿Cómo te llamas, cielo? Diego José. Pues yo me llamo Juan Ramón. Todas las tiendas de Peñarrubia, pues yo también. Tiene otro más, ¿no? Tu hermano el otro hermano, ¿no? El otro hermano, pero el otro... Es verdad que tenía regalado una cosa que tengo en la Pues dijo que usted iba a venir. Iba a venir, dice que venía en el coche. Está ahí, ¿no? Ahí está el artista. A ver. Pues te voy a entregar una cosita. Un día donde se fue forjando el pueblo de Peñarrubia.
Te lo entrego. Date los papeles que te envían. Toma foto con cámara. La rubia de la carretera de Campillo. Cuando tú vienes de Campillo te encontraba esto primero. Peñarrubia y la entrada a la calle Antequera que va a la plaza. La calle Antequera se llama. La calle Antequera. Se llama la calle Antequera. Después se les llamó calle General Franco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Era calle Antequera. ¿Cuál es la calle General Franco? Calle de Campillo no había. Tanto es así que la última calle le pusieron calle Antequera. Pero calle Campillo no. Y mira. No, yo lo vi sentado allí en un banquillo. Sí, pues está ahí. Pero, caballero, cuando bajaste dije, vamos a terminar con la moto, cuando vi bajar los Alim, pues yo pasé por ahí, con las motos. Y al final no... Hoy doy el bocadillo y después el chocolate. Dice para adentro, pero dice para afuera. Digo, tú no sabes ni lo que tienes. Ya ves. Lo he dicho. Proyección de la salida. Que queremos estar Juanito. Los camineros Aquí había un caminito y el cuartel de la Guardia Civil estaba ahí. Había casas a la derecha y a la izquierda y una villecita por el centro. Y esto era la entrada al cuartel de la Guardia Civil. Vamos a ver, vamos. Claro. ¿Se acuerda? Hombre, de su abuelo Diego sí, del abuelo Martín no se puede acordar porque no lo conoció. de un camino que hay ahí. No se ve. No se ve ni un almendro fino de Otolito, ni la ribetona aquella que había. Era muy joven, yo era muy joven, tenía 20 y tantos años. Y entonces la policía, yo tenía una moto muy grande y la policía me quiso parar. Aquí para arriba cogió. Para denunciarme. ¿Te acuerdas? Para denunciarme. Yo para arriba y la policía vino. Entonces la policía estaba a 2 o 3 kilómetros La otra, de por aquí. una Montesa. Y tenía una Montesa Impala y era la moto. Y tráfico me para y yo dije, me lancé un poco y digo, mientras arranca la moto la policía o no la arranca, me meto yo aquí abajo. Y fui a parar a la sierra por este camino. Por La este polvaría que camino, llevaba el pecho fui a arriba. parar a la sierra. A la Pero casilla no del me Breva. cogía. Y la policía con las sirenas de la moto. A la casilla del Breva lo llevo. Y no me cogía. Tú no sabes por lo que le pasó a él, ¿no? Porque otra vez antes lo pararon y se vino y se paró en su puerta, llegó la policía con puerta y lo denunció. No, pero no me La gasolinera que había ahí en Peñarrubias, ¿quién la llevaba? Mi padre últimamente la llevaba yo y la tuve que dejar cuando yo me fui a la misma, porque mi padre... Y se veía la gasolina por un filo que le llevaba la luz. Él era el que sentía que no le fotos se metía, apagaba y después ya todo el pedo, pero nosotros que se sentía la luz.
molestaban. Por la mañana iban por la mañana y se gastaba la bombilla de 25. Digo, eso me llama de piel. es verdad, papá, de verdad, papá, de verdad. Y ya está. Y es verdad que Lorena era hermano de los Campos. Sí. Por eso Antonio Campo estuvo labrando un par de años. Antes que ustedes. Aquí. Y era que el que puso esa alhambra ahí. Yo lo he dicho muchas veces. La fuentecilla tendrá. El agua es muy salobre, ese agua. Y una gasolinera. No, ese agua no era. Yo lo he visto. Yo lo he visto de brotar allí encima de la caja de encima de los bolinares. Y hablando Encima en el centro. de la calle y se ve. Madre con la moto, la puerta en casa. Unos pocos de años que yo viví ahí. Un rato. Yo vivía en esta calle, en la De Palma. Donde estábamos, ahora hay una piedra muy pequeña. Tiene ahí un pozo hecho en la parte de arriba de la sierra. Era lo único carretera. Una carretera que era una circunvalación. No, Juan Ramón. La calle Real. Era la calle Real. Esta calle general. Bueno, te va enterando poco a poco, te va informando poco a poco. Papá está en calle Real. El único pueblo de toda España que tenía circunvalación, o sea que no había que entrar al pueblo para pasar por Una él. carretera por aquí y la otra por aquí. Y se quedaba en medio del pueblo. O sea, Campillo antes. Antonio. Tenía que entrar a Campillo. Y pasar por Antonio, Campillo. dile. Aquí en el poste donde estamos, ¿cuántos litros de gasolina ponías tú? Oh, aquí precisamente aquí donde estamos, ¿eh? Aquí estaba la gasolinera. Donde tuve yo la gasolinera. Una gasolinera hasta los años 60. En los años 60 ya la dejamos porque yo me fui a la mili. Mi padre era empleado de Endesa, digamos, era, no era ni sevillana ni Endesa, era hidroeléctrica del Chorro. Sí, hidroeléctrica del Chorro era. Entonces, claro, no podía él llevar tanto la gasolinera como el empleado de hidroeléctrica del Chorro. Entonces ya me fui yo a la mili y hubo que quitarla. El aceite para las motos valían 35 pesos. Había una calle que se llamaba Avenida Andalucía, como pasa ahora en Quito, una calle que se venía. Entonces ya la hablaba yo a mi mujer. Pero Peñarrubia, en tiempo de los árabes, cuando estuvieron aquí en España, no. Son estas casas que yo vi los ingenieros de Peñarrubia y venían en caballo. Los ingenieros trabajaban la gente venían en caballo, no había sitio para ir con coche. En la calle Real. ¿Qué más? En el año 70. En el año 56. Desde el año 56. En el año 56 echaron las líneas de los panterpantanos. Pues estamos con el aquí en la puerta del teléfono. Por ahí, ese día estaba, ¿no? Lo que pasa es que Isidora era la Polaroid, porque se mueve allí.
De 300 metros de largo. No vaya a pensar que tenía que... Era muy largo. De hecho, que estamos por la calle. Un frasquito para Y además aquí vivíamos así, puerta, casa por casa. Yo criaba en mi casa. La maribela con el veneno. Sí, la campana que va así. La plaza. Somos como la Plaza España, como todos los pueblos tienen una plaza. Por la calle de Pozo está en la misma puerta de Pozo. Es que es la misma acera. Por la puerta del bar de Pozo. Entre la Pozo y la tiendecilla. De Paco Gil y la de Pozo, la tiendecilla. No te ven mucho. La correíta así iba cobrando la luz. Antonio, y cuando iba con el... Bueno, pues en la plaza. Cuando tuvo el primer pescadito que la que repartía la bombona. Estaba levantada, lo que pasa es que ya del agua se cayó. Mira que tu padre. Yo te daré un consejo. Se celebró muy tarde. Ya, Diego José. Quieto. Vamos. Mira, esas personas están para allá. Porque están cansadas porque son personas mayores, hijo. Yo estoy cansado. Pero tú no eres... Está lejos. Sí, sí, sí. He visto dos o tres veces y digo, ah, junto con uno, ese mismo francés, vestido de payaso. A ver la foto. Porque vi el cartel y me daba eso. El LAN, que tenía un LAN. Ya la montaba él. Había 1 año, 2 años con las poleas, pero después ya... Es donde estaba la taona, la primera taona que tuvo. Pero sí. Llevaba el padre, el suegro de este hombre le llevaba la taona, o la pensión, que había una pensión. La corona, los alambres, te tiran 30 años. La parada de liga. ¡Yo! ¡Ay, vente! Quiero ver el puente. Y nos fuimos enfrente del Cerro del Fuerte, de donde están los pinos. No,
Pues irán, están comiendo y después irán a su casa. Pero ¿por qué? Un hijo dice que tiene pianista. Y canta cantando. Esto es para hacerlo todos los años, que esto no es para hacerlo solo una vez y dejarlo ya de la historia. Esto es para hacerlo todos los años. Todos los años. Es casi igual de la misma época, ¿verdad? Si queréis informarse bien, Pedro Cantarella ha sido responsable de la arqueología de aquí, lo sabe, ¿no? Solo una. Hay gente que canta. Tendría una focadera de... Tendría hecho... Pero si la primera salió por aquí. Salió. Llevo casi cerca de 500 litros de campo. Que ayer comenzaba eso. Y es muy malo. Y bueno, un río veremos a ver. Bueno, ahora mismo aquí todavía no hemos llegado. Y yo tengo 76. Yo no sé si usted lo ve ahí. 76. Este hombre era el dueño de... Bueno, luego toma. Ya la, tú te lo guardo. Y buscando la sombra. Sí, sí, yo no digo, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, yo daros simplemente la bienvenida porque los expertos en el tema ya habéis visto que ellos van explicando y eso. Simplemente decir que para mí organizar esta Semana de la Memoria ya también a nivel personal, a nivel profesional, pero también a nivel personal me supone una alegría muy grande porque mis raíces son de aquí, mis abuelos son de aquí, mi padre es de aquí. Entonces realmente es como un recuerdo y una memoria que le debemos a Peñarrubia y a todos los peñarrubieros y las peñarrubieras que tenemos en Campillo y en otros lugares porque formó Peñarrubia, se anexionó y forma parte del término municipal de Campillo y es una deuda histórica no solo ahora organizando esta semana, sino ya lo he comentado con mucha gente mientras que hemos estado hablando. Esto es simplemente una brecha para que se comience a hablar de esto y para organizar muchas otras cosas más que se tienen que haber hecho hace mucho tiempo. Nada, yo ya me callo porque yo hablo mucho. Ya me conocen mucho y saben que yo hablo mucho. Darle las gracias. Darle las gracias a toda la Asociación de Peñarrubia,
sí que desde el Partido Popular ha estado hoy aquí con nosotros. Las gracias a Juanito y a cada uno de vosotros por estar aquí, porque sin vuestra compañía no hubiese sido posible. Y nada, no hablo de más nada. Sobre todo porque es verdad que yo no soy de Peñarruya, yo soy campillera, pero vamos, yo creo que esta semana me habéis adoptado todos, o sea, porque es verdad que lo he tenido muy fácil el recabar información, el que me den la fotografía, el que me den, y sobre todo que lo que al haber hecho la exposición, una de las cosas me voy a echar un poco para aquí, que me lo que sí que es verdad que a la hora de hacer la exposición han venido muchos peñarrubieros y peñarrubieras y cada uno me ha contado su historia, ¿no? Pues tengo a la mujer que ha venido, ¿no? Que decía que su madre cuando encaraba la puerta, cuando encaraba la fachada, la ponía en un taburetito, le colgaba el pupitre y le decía, venga tú a limpiar con 6 añitos porque no llegaba a la ventana, ¿no? Y muchísimas más historias, ¿no? Que al fin y al cabo nos cuentan un poco pues, esa historia que yo, que nací en el 90, no conozco, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me ha hecho como crear en mi memoria como si lo hubiera vivido. Yo ya me conozco el pueblo porque cada uno que ha venido me ha dicho, bueno, pues esta es la calle Pozo, esta es la calle Real, esta, y yo parece que he vivido en la calle Pozo, yo parece que soy vecina de la calle Pozo. Y la verdad es que ver la fotografía, ver que esas fotos tienen alma, y no solamente que tienen alma, sino que cada peñarrubiera y cada peñarrubiera que ha venido a contarme su historia me ha dejado un poquito de su historia y de su alma conmigo, y me ha hecho muchísimo más fácil el saber y el tener curiosidad por el pueblo, ¿no? Porque por desgracia la gente de nuestra época no lo conoce. Una de las preguntas que yo me hice cuando empecé a hacer la exposición y cuando empecé a organizar esa semana de Peñarrubia era el por qué, ¿no? El por qué se tenía que haber ido, por qué signos de este pueblo, ¿no? Y bueno, esto forma parte bueno, pues en el principio del siglo XIX, el principio del siglo XX, perdona, se hace como aquí en Málaga había muchas fábricas, Málaga capital estamos hablando. ¡Yo ahí! Málaga capital tenía la fábrica textil, la siderurgia, entonces todo eso necesitaba mucha electricidad. ¿Cuáles eran las compañías? ¿De dónde venían esas compañías? Venían de Alemania y de Inglaterra. España lo que quería hacer era un poquito, bueno, pues ser un poquito más autoproducente, ¿no? Y bueno, ese dinero que se contratase desde aquí, desde Málaga. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen con las hidrográficas, con las hidráulicas, ¿no? Consiguen electricidad a través del agua. ¿Dónde lo ponen? Pues lo tenemos aquí al lado, en el embalse del Conde del Guadalhorce, ¿vale? Que es el Camino del Rey, que todo eso se hace, ¿no? También tenemos, bueno, pues se hace, entonces se proyecta, se proyecta que Peñarrubia en el año 1920, cuando se termina cuando se termina de hacer lo que conocemos ahora como el Chorro, aunque sí que es verdad que el Chorro no es eso, que el Chorro está más para arriba, pero bueno, para que todos nos ubiquemos, se quiere hacer una ampliación, ¿no? Entiendo que se quiere hacer una ampliación y que pilla Peñarrubia. Violeta, te voy a cortar un segundo. Vale, bueno, pues ya está, que simplemente se proyecta en el año 1920, porque es lo que pasa, que el suelo de esta tierra la tierra es muy porosa, ¿vale? La tierra tiene mucha caliza, entonces que por eso Peñarrubia era tan rica en la tierra, por eso tenía tanto cultivo, por eso tenía tanto movimiento de trigo, de olivo, salía muchísimo, porque la vega de esta zona es muy rica, su sustrato la tierra tiene mucho sustrato, entonces hace que cualquier cosa que siembres te crezca muchísimo. Entonces, claro, aquí había muchísima población, entonces, bueno, pues simplemente, y entonces no se podía impermeabilizar la capa de abajo, no había tecnología suficiente, no había llegado todavía la tecnología suficiente para poder impermeabilizar la parte del suelo.
Ya en el 1960 sí que hay, se inventan, la tecnología va avanzando y sí que se hace ese anteproyecto donde ya se pueden impermeabilizar las capas del suelo. Y entonces cuando ya Peñarrubia empieza a recibir las cartas de obras públicas de que tienen que empezar a ir abandonando sus casas, ¿no? Sí que hay proyectos que, bueno, yo creo que Juan nos va a contar muchísimo mejor para tener un compromiso. Sí que es verdad que hay proyectos de ponerlo más arriba de subir un poco más el pueblo, pero eso al final no llega a ninguna parte y ya en el año 72 se tiene que ir, en el 69 empiezan las obras, 78-79 comienzan las obras y ya en el 74, en el 72 tiene todo el mundo que dejar las casas. E incluso hay algunas personas que, como uno no se lo termina de creer, ¿no? Todo el mundo sabemos, yo ustedes se lo comentaba una cosa ya, todos sabemos que nos vamos a morir, pero cuando te llega, cuando lo ves, es cuando tú dices, ostras, que tengo que ir. Y entonces hubo mucha gente que tuvo que hacer sus casas en 40 días. O sea, no se había nada, no se había hecho, no tenía un plan, ¿no? Y se lo tuvo que hacer sus casas casi en 40 días, en un mes, deprisa y corriendo. Y bueno, empezaron a llegar las máquinas, destruyeron muchas casas, las fotografías últimas que se hacen de Peñarrubia son de las que se ven completamente destruidas, con las ventanas arrancadas. Y bueno, pues la imagen sí que te da un poquito esa desolación, ¿no? De ver a un pueblo que todavía tenía mucha vida, ¿no? Cómo bueno, se le va quitando esa vida que se queda. Pero sí que es verdad que lo que me he dado cuenta, ¿no? a la hora de recopilar información, de hablar con uno, de hablar con otro, porque parece que se fueron ayer, parece que hicieron las maletas ayer. Peñarrubia sigue estando muy presente en la memoria, ¿no? Por eso queríamos llamar a estos Peñarrubia en la memoria, porque esto está en la memoria, en la vida y cómo siguen viviendo los Peñarrubias y las Peñarrubias su vida, aunque se hayan ido a Santa Rosalía, aunque se hayan ido a Málaga, aunque se hayan ido a Campillo. Y bueno, pues me quedo con eso, me quedo también con la calidad humana de las personas, porque es verdad que eso también pasa con un idioma. Yo he ido a Alemania, yo he vivido en Alemania, luego me he vuelto y cuando tú te vas y hablas un nuevo idioma y hablas su idioma, la gente como que te acoge muchísimo más. Entonces yo creo que a la hora de hablar de Peñarrubia, ¿no? La gente me ha acogido muy bien y me ha explicado. Bueno, estoy saturada de información, ¿no? Porque sí que es verdad que todo el mundo me ha querido contar mucho y eso habla muchísimo y muy bien de los Peñarrubias y las Peñarrubias. Entonces, yo de verdad que es uno de los proyectos más bonitos que he hecho y ha sido en gran parte por las personas, porque me han abierto todo lo que he podido, me han facilitado todo y bueno, pues yo no me considero una Peñarrubia más, que no he nacido allí, pero algo me apetece. Así que si ustedes me lo permiten, sí, y bueno, yo quiero dejar paso para que me cuente un poquillo, bueno, con esa recopilación que ha hecho, ¿no? Y que me cuente un poquillo, bueno, pues de esa historia, de cómo, porque él lo va a contar muchísimo, porque yo voy a Peñarrubia. Sí, hay una gente que sabe, de hecho, yo ahora lo que sí que me gustaría hacer es que cada uno, exacto, porque yo quiero que cada uno me cuente, bueno, una pequeña anécdota, algo que recuerde como muy vivido, ¿no? Yo quiero que al final esto se quede como, bueno, pues, de la historia, ¿no? Como parte de la historia. Si me puedes contar, pues, el tema de la peana de la puerta, o incluso que me cuente las cruces que están en la espadaña, encima de la campana, cuál ha sido su recorrido, si me lo puedes contar. A ver, guardamos un poquito de silencio. Lo que es la cruz de la peana, que todo esto estaba aquí a la entrada del pueblo, y es lo que está aquí, entonces ahí se quedó, pero quitándole lo que era la peana. Los grandes cantos de piedra se quedó allí un poco cortinado, y entonces vinieron de Campillo, de José Grúa, para llevarlo. Pero los que aquí trabajaban, pues claro, se dio cuenta la mujer de un primo mío, Antonio Montero, que está haciendo aquí, se acercó, ¿qué está haciendo? Poníamos lo que era la situación. Entonces acudió y avisó a los demás, acudieron y evitaron que se llevaran a hacer. Entonces
a Miguel Trujillo Galán, que era el encargado de esto. Miguel Trujillo Galán se lo comunicó a lo que es el ingeniero, y el ingeniero lo cogió con una máquina, sacaba ahí a una nave, que era de la Confederación, y ahí ha estado 35 o 36 años. A los 35 o 36 años me dice este señor que vive aquí, que es Antonio Escalante Castillero, el clavel, que vive ahí en esta casa, me dice: Juan, ¿por qué no sacamos la peana de la nave y la ponemos aquí? Y yo lo vi, era un poco más para abajo. Digo, me chocó, Antonio, digo, la idea es fenómeno, pero me da mucha pena por el bandolerismo que yo quería. Entonces llamé a otro paisano, que era Esteban, que era José Antonio Vallejo Alcalce, que era picaperrero y mamorita. Vino, y estuvimos hablando esta tarde de él. Estaba aquí también un amigo mío que se llamaba Juan Gonzalo Escobar. Los tres hablando del tema, es maravilloso, hombre, que sí, que perfecto. Bueno, pues yo cuando llegué a Santa Rosalía se lo comuniqué a mis paisanos y lo vieron maravilloso. Bueno, pues entonces vamos a poner en marcha. Entonces yo que vivo en Santa Rosalía, pues era el más indicado para ir a la Confederación y reclamarla, ¿no? Entonces fui a la Confederación, puse un escrito a la atención del ingeniero Enrique Romero Gómez, lo vio perfectamente, estaba la abogada de la Confederación también, lo vio perfectamente, empecemos a arreglar papeles y luego resulta que no era voluntad. Porque dice, porque le indiqué a dónde estaba, y yo ya lo confundí, porque dije que estaba en lo que era la presa del Badajoz, el Badajoz Piñero. Entonces ellos se fueron al pantano del Badajoz, y allí no encontraron nada. Entonces hizo otro escrito diciéndole que a donde estaba era el Guadalajara Peñarol, en la nada donde estaba Manuel Pedrosa Pacheco, que se le podía preguntar a uno que trabajaba en la Confederación, que era el que venía por aquí, y tenía el nombre, que no me acuerdo el nombre, y total, ya, pues mira, dice, pero ahora no me la podemos dar otra vez, porque no me la podéis dar, dice, porque no se la podemos dar a cualquiera, a un particular. Eso no se le puede dar a un particular, tiene que ser a través de una asociación. La Asociación Rosario de Peñarol también no estaba fundada, ¿no? Entonces, llegué aquí a Confederación y propuse, digo, bueno, si yo cojo unos papeles y me firman un paisano de la legal, ¿sí? Yo cogí unos papeles, fui por Santa Rosalía, me firmaron un paisano, llegué con los papeles, los entregué allí, de momento me llamaron. Que sí, pero no te la podemos dar. Otra vez no me la podéis dar, pero ¿por qué? Dicen, porque no quería usted el terreno. Entonces no me quedé perfecto para la pendiente del terreno. Y cuando ya me el terreno, me comunicaron que ya me podían dar el patrimonio. Entonces ya empecemos y el San Antonio, el Cabello, conseguimos con la ayuda de mi tiempo, que también estaba funcionando eso. Ellos nos ayudaron mucho. Para que no te escaparas. Sí, quiero agradecer a ustedes por todo el que habéis venido, primero al ingeniero de Campillo por el interés, a Tamara que no la conocía, a Violeta por la conocía. Entonces, muchas gracias por acordarse de Peñarol, que ha pasado muchos alcaldes de paso, ahora ya debe ser haciendo algo, pero realmente Peñarol no se ha hecho el reconocimiento que realmente creo yo, para mi opinión, que se merece Peñarol. Entonces, primero dar las gracias a ella. Y segundo, yo he contado un poco la historia de cómo surgió el hacer espinalmita, ¿vale? Muchos de ustedes seguramente habréis venido desde primera hora aquí. Nosotros, la primera vez que vinimos aquí fue el 26 de abril de 1990. Un grupo de paisanos de Santa Rosalía pues se montaron a principios de enero para organizar un encuentro aquí por primera vez, después de 18 años. Eso lo organizó el grupo parroquial de Santa Rosalía, que es la iglesia. A partir de ahí, hicieron el primer encuentro, pero se enteraron poca gente, no hubo mucha gente que se enterara. A partir de ahí, pues claro, entonces corrió la voz de que se había hecho el encuentro de Peñarol. Tanto corrió de que la gente se quedaba con ganas de ir otra vez.
Entonces, al año siguiente se repitió otra vez, el 21 de abril del 91, se repitió otra vez, que fue cuando ya vieron otro de Barcelona, de Mollerusa. Por los cálculos que hay, por alrededor de 2.500 personas vinieron, que nos juntamos aquí. Que fue en el 91. ¿Cuántas piedras? De 2.500. A ver, según la estadística que hay, es eso más o menos. A partir de ahí, el grupo parroquial se juntaron, hicieron una encuesta en la calle con los paisanos y se decidió de venir cada 5 años Peñarruya en romería. Entonces nosotros hacíamos, porque ya nos hacían todo, hacemos procesión el primer fin de semana de octubre allí en Santa Rosalía y hacíamos una romería allí en Santa Rosalía que ahora no se estaba haciendo, por problemas varios. Y cada 5 años la romería esa que se estaba haciendo allí se hace aquí. Entonces, la siguiente romería que se hizo fue en el 97 y a partir de ahí pues ya hemos ido cada 5 años viniendo el primer fin de semana de octubre, el domingo, corresponde a la romería aquí. Hicimos el 97, después hicimos el 2002. ¿Qué pasa? Llegamos a la romería del 2012. 2012, para empezar, como fue a contar, empieza el año muy bien, que fue el año que sacaron, gracias a ellos sacaron la peana. El año empezó muy bien. Yo, aparte de ayudar a colaborar con el grupo parroquial de Santa Rosalía y de ser presidente de la asociación, soy también portador de Nueva Esperanza. Nueva Esperanza es la antigua Virgen de los Dolores de Peñarruya. Entonces, ese mismo año, mientras faltaba haciendo una cosa, a mí me llamaron para otra cosa. Pasó Semana Santa y me llamó Beni, que era el hermano mayor, y me dice: ¿qué te parece que idea de llevar a la Virgen de Nueva Esperanza a Peñarruya? Hombre, por Dios, eso no podía venir en procesión, porque una Virgen como Nueva Esperanza, que es de Semana Santa, no puede salir en procesión a ningún lado, pero sí puede salir en un rosario vespertino. Entonces que ya la trajeron en una banda, empezamos a hacer papeles, empezamos a organizar. Ellos organizando por un lado la Esperanza del Ayuntamiento y el Pago, y yo por otro lado organizando lo que era la procesión de la Romería aquí en 2012, para la Virgen de Rosario. Entonces fue la primera vez que se vinieron las dos vírgenes aquí después de 40 años y tuvo Nueva Esperanza, que era la antigua Virgen de los Dolores, que venía con sus manos originales que eran enlazadas, que entonces no Nueva Esperanza era la Virgen. Entonces vinieron con sus manos, nos van a enlazar y vino este negro. A raíz de ahí, ¿qué pasa? Unos años atrás, con mi amigo Antonio y con los paisanos, ¿por qué no se hace Peñarruya? Pues la idea de la ermita estaba en el aire, siempre se proponía el grupo parroquial de Santa Rosalía, ponían pega. Entonces, ese año fue el que hizo clave y el que hizo hoyo a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace algo ya que tantas cosas están haciendo? Ya que tenemos la que es la peana fuera también. Entonces, a partir de ahí, hicimos la que se llama de octubre la romería. Y el día 1 de noviembre, en la elección que está ubicada la asociación, nos reunimos 3 paisanos y 2 secretarios paisanos y fue cuando empezamos a el 1 de noviembre de 2012. A partir de ahí, mucha tramitación, mucho papeleo, porque esto seguramente vosotros no lo sabéis, pero esto hemos estado colgados en el boletín oficial de Estado por la asociación, la saben que hemos estado colgados 4 veces en el boletín oficial de Estado. Porque ellos sabrán mejor que nadie, esto es zona de fosfavoríferos, zona geológica, zona de reserva natural y zona no urbanizadas. Entonces todo eso son proyectos que tienen que ir haciendo y cada vez que todo un proyecto lo presenta a Santa Lucía, después hay una oportunidad de Estado y una tramitación. A partir de ahí se ejecutan, se piden otra cosa, se piden otros papeles. Bueno, mucha tramitación, mucho papeleo, muchas trabas, pero insistiendo y siguiendo el buen camino. A ver, dando la cara siempre. ¿Qué pasa? Por el 2015 tuvimos la oportunidad de inaugurar, no inaugurar, sino de hacer el acto de realidad, porque 2 semanas antes, casi un mes antes, ya me llamó el antiguo alcalde Jesús Aleote y Andrés Herrera, que era el concejal de urbanismo, me dice: "José, tienes aprobado todos los papeles". A partir de ahí organizamos el acto de realidad. Un día con mala suerte, ¿por qué? Porque ese día se llovió. Teníamos previsto en el solar esa caja que veis en el centro, teníamos previsto de ponerla. Hicimos un mollo, se preparó la caja y todo para que el alcalde pues echara la primera mano de tierra ahí, enterrando esa caja, pero se presentó el día de lluvia. Ahí hemos sido 100 personas, teníamos que probar vida, ¿qué hicimos? Nos trasladamos todos a la granja.
y allí hicimos el acto que teníamos que hacer aquí. Y allí veréis, veréis que hay el periódico del día, el acta de la tierra, el acta de haber se celebrado la primera reunión, el listado de socios que había actualmente, la medalla de la Virgen de Rosario, la medalla de la Virgen de la Esperanza, y también hay un trozo de loza de la antigua iglesia y un trozo de piedra de la antigua iglesia. Ese fue el acto que cada uno pusimos una parte y ahí está. A todo el mundo que llega, te da el recuerdo del tipi. A partir de ahí ya era preparar solamente el mismo. Y empezamos la revolución. En 2016 empezamos la revolución, porque en 2017 teníamos poco que hacer de romería y queríamos que tuviéramos por lo menos algo. Empezamos la revolución y el 2017 fue cuando entró la primera vez aquí, pero que estaba en la estructura, en la línea. Veréis fotos por ahí que se estructura. Y ya en 2022 es donde se inauguró, que vino entonces Francisco, el alcalde, Paco, y fue inauguró esto, y a partir de ahí pues de la historia que tenemos de la asociación. A ver. De Peñarrubia, se llamaba, su padre se llamaba Ramón Alonso, y bueno, pues firmó, ¿no?, esa última acta. Yo hago mía las palabras tanto del presidente, de la historia que ha contado sobre la Real, que costó mucho trabajo a él, ¿no? Y como no al presidente, que también han tocado, no son historias modernas. Si se acordáis, ella nos conferencia, son historias recientes. Aquí estamos reunidos por una historia de un pueblo que existió. Estamos reunidos por una historia de Peñarrubia. Y no otra historia de lo que conocemos. Yo me quiero hacer un poco extensivo la cosa. Hay mucho bulo sobre la definición de Peñarrubia. Y yo voy a tratar, para hablar aquí, a ver si soy capaz, no de convencer, de cada uno. Mira, allá en 1270, siglo XIII, en España gobernaba un rey, Alfonso X, el sabio. Este señor tuvo la feliz idea, por trazarlo, de crear una serie de carreteras o de calles o calles reales o vías pecuarias para la comunicación entre los pueblos. ¿Vale? En el siglo XIV, pues conforme se iba haciendo tranquilamente, conquistando terrenos a los árabes, pues bueno, también se conquistó terreno aquí, pero sobre todo campo. Como bien dice el programa de feria, la salutación del presidente de la federación, en el 1966 habla precisamente de conquistar a los árabes el castillo de Ardales, castillo de Cañete, castillo de Teba, pero no dice terrenos de Peñarrubia, porque en el siglo XIV no existía Peñarrubia. Podría existir Sitio, Valorilla o La Guililla, que se cree que estaba de Peñarrubia. No lo hago porque lo reconozco, pero sí. Hasta el siglo XIX, en 1843, no se consigue la independencia de Peñarrubia. ¿A través de qué? Pues hay escrito del primer alcalde que tuvo Peñarrubia, don Andrés Riva, donde hay un coloquio indicando cuáles eran las casas y las calles que tenía Peñarrubia. Calle Real, calle Antequera, calle Teba y calle del Rosario. No había más calle en Peñarrubia. Perdón, faltaba calle Malpica, que era la unión de la zona. No había más calle, ni la de Extramuros, ni calle Cantera. No existía en Peñarrubia de 1843. Esas han venido después. Peñarrubia tenía una serie de habitantes en el 1843 sobre 600 a 700 habitantes. No tenía más. Campillo, cuando pidió la independencia, tenía más de 1000 habitantes. Costó mucho trabajo en el 1492 con la toma de Granada o la descubrimiento de América. Campillo tiene 600 años de existencia. Peñarrubia solamente tiene, único y exclusivo, 130 años como municipio. Desde el año 43 al año 72. A gustar la cosa son 130 años más o menos. Es muy joven, pero tiene su historia. ¿Por qué? Porque este Alfonso X, el sabio, creó esa comunicación entre pueblos. Peñarrubia está edificada en una calle real, que iba desde Campillo a Málaga, a través de Carratraca, Pizarra, Alba y Cártama.
Y ahí se quedó la casa de Peñarrubia. Y yo le pregunto a muchos peñarrubios, ¿dónde estaban las casas grandes en Peñarrubia? ¿En la calle del Pozo? ¿En la calle Cantera? ¿En la calle del Rosario? No, en la calle Real. ¿Calle Real o la calle Antequera? Estaban las casas grandes. ¿Dónde vivía ese señor que se llamaba Juan Fontana Fontana? Por cierto, decían que fue fuerte, que no tenía estudio, y fue también alcalde de Peñarrubia. Como Andrés Rivas. Y como otros tantos que también están haciendo un estudio de esos alcaldes que eran de Peñarrubia, para que se haga alguna estudio. Peñarrubia se hizo en una caña real. Y cuando llegaba a la plaza, salía una caña real hacia Teba. Y la tenemos aquí detrás. De hecho, las canteras, los tomillares, la caña cruda. No, era una caña real, sigue todavía. Y yo no voy a decir más que habéis pasado por ella. Cuando hemos bajado la calle real, se terminaban las casas, había una especie de camino y una casa sola. ¿Por qué no se unió esa casa sola, que era la casa del Polo, no se unió a la de Crecilá, que era la última? Porque era una cañada real y no se podía construir. ¿Por qué al terminar la calle real las próximas casas estaban hacia la izquierda? Porque de ahí partía una caña real que llegaba al cementerio, molino viejo de los molineros, la Muñosa hacia Valor Real y hacia Calatá. Peñarrubia se edificó en una caña real. No se edificó hacia el Pozo Redondo. El Pozo Redondo está aproximadamente retirado de las últimas casas una serie de metros. El agua muy mala. No hacía ni jabón. Las amas de casa no lavaban con el agua del pozo que cogía la ruta de Madrid. En San Mayorazgo se creó un abrevadero para vender. En las últimas casas de la de Punto se creó un abrevadero para vender los puntos. Y de ahí, a partir de ahí, estoy a todas las preguntas que me queráis hacer que las contesto. Y si alguien quiere contar. Si alguien quiere saber preguntas más de Peñarrubia, no tengo inconveniente en comentarlas. Pero que os conste que Peñarrubia estoy haciendo los estudios de Cañada Real y mira. Desde Campillo a Málaga existe Cañada Real y desde Campillo hacia el sur, Pedrea, hacia Olvera, hacia el río Yegua o Sierra de Yegua. Todo eso aquí en Cañada Real, pero partían desde Campillo. Desde Peñarrubia no partía ninguna. Parte desde Arrales a Carratraca, parte desde Tepa a Carratraca, parte desde Cañete a Carratraca, de Campillo a Carratraca. Pero de Peñarrubia no salía ninguna porque no existía. Peñarrubia no existía. Peñarrubia comenzó a existir como municipio en 1900. Y otra que hay allí que aquel trozo de la cruz. ¿De dónde está el escudo de Peñarrubia? ¿Cómo era el marido? El compañero de trabajo. Claro que sí, entonces...